Hola, buenas. La última vez hice un video de yo review mirando un debate donde hablaban de cambio climático, ciencia, etc. El video duraba una hora, estúpidamente una hora de debate y yo haciendo comentario entre medio. Esta vez voy a hacer un resumen de algunos puntos interesantes que yo encontré en el debate, de acerca de algunas propuestas de los candidatos, algunas estupideces que escuché acerca de los candidatos y algunos puntos interesantes de cómo se puede desarrollar la ciencia, la tecnología, justamente en los procesos sociales y políticos en este caso. El debate, el link del debate, lo voy a dejar en la caja de descripción después cuando subo esto a YouTube, donde el debate, si lo ven, va a durar 2 horas. 2 horas. Y como siempre, hay partes donde los políticos, ¿cierto? No hablan, por así decirlo. O hablan, pero no dicen nada, ¿cierto? Eso vendría siendo como la palabra clásica de los políticos, donde bla, 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 bla. Pero no dicen ninguna propuesta concisa, no dicen nada conciso, sino que se basan en bla, 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 bla. El debate trata sobre cambio climático, tecnología, ciencias y juventud. Esos son los tópicos. Entonces, como digo, si quieren, váyanlo a ver. Dura 2 horas, un poco largo igual. Yo voy a intentar así hacer un resumen. No muy preciso, obviamente, porque es resumen. No muy preciso, pero resumen. En primera instancia, nuevamente, tenemos, al igual que en el debate pasado, nuevamente tenemos 2 candidatos presidenciales que no participaron. Tenemos 2 candidatos presidenciales que no participaron, que claramente son la clase política que está más ligada al sector empresarial. En este caso son Parisi y Kass. Nuevamente no participaron en este debate y que ni siquiera era por un tema de presidenciabilidad, porque en este debate se llevó a gente que representara al candidato. O sea, no fueron los mismos candidatos presidenciales, sino fueron sus representantes. Entonces, en este caso, Parisi y Kass no llevaron ni representante ni tampoco quisieron hacer un debate acerca de este tema. Ciencia, lo más importante. Entonces, antes de partir, mi comentario acerca de la ciencia, la tecnología y la juventud acerca de los procesos sociales. En este caso, la política más que nada. Las ciencias para mí es lo fundamental en los procesos de un país. O sea, un país no se puede mover por el poder de la amistad o por el poder del amor, ¿cierto? Tiene que tener una base sólida científica y ojalá una base sólida industrial, ¿cierto? Donde el país se pueda manejar por sí mismo y no dependa 100% de otros países. Sobre todo para mí en lo personal, sobre todo en puntos críticos como podría ser la alimentación, el agua, la vivienda, etcétera. No podemos, según yo, este es mi punto de vista, según yo, un país no debiese depender en ciertos puntos críticos de otro país, porque justamente no seríamos un país, sino que seríamos parte como de una colonia o seríamos como un terreno aparte de otro país. Entonces considero yo que estos puntos son muy claves. Y justamente la ciencia y la tecnología son justamente prácticas o actividades o profesiones que participan activamente y debiesen participar proactivamente también en este tipo de centros que yo digo. O sea, la alimentación, la electricidad, la comida, el transporte, etcétera. Son como puntos estratégicos que yo considero que un país debiese tenerlos. El país debiese manejar todo eso, no que vengan gente rara a manejar todo esto, sobre todo la alimentación y el agua, que fundamental, ¿cierto?, para la vida en sí. Y es por eso que justamente si queremos fomentar o si uno espera fomentar esa autonomía en esos puntos críticos, es necesario justamente tener una capacidad de profesionales en esa área competentes. O sea, no tenéis 100 ingenieros y uno nomás te va a hacer saber hacer una pega. La idea es que esos 100 ingenieros sean los 100 ingenieros activos y proactivos al mismo tiempo. Entonces, que un candidato presidencial no se presente hablar de estos temas, para mí es un candidato descartado inmediatamente. Me da lo mismo todas las otras propuestas, porque justamente para mí la ciencia no necesito que vengan 1000 científicos externos al país para que les digan a los científicos aquí en Chile lo que tienen que hacer. Necesito que se fomente que aquí salgan buenos científicos, ¿cierto? Y ya de ahí vamos viendo qué pasa. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Entonces, los candidatos que nos quedan para estos debates son Boric, que ahora sí estuvo en el debate porque la otra vez parece que tenía COVID. Boric, Jasna, Artés, Sichel y Meo. 5 candidatos. En primera instancia le preguntan a los candidatos cómo ellos fomentarían las ciencias. En el caso de Boric, lo que sentí del comando de Boric, no habla Boric, habla una representante, pero voy a hablar de Boric porque se entiende mejor. Boric, lo que yo entendí, lo que más me hizo llegar, sobre todo fue que ellos van a meter más plata a la ciencia. O sea, su solución, por lo que yo entendí, fue lo que más recalcó, de hecho, fue que van a poner mucha más plata
en los científicos. De partida yo considero que es una buena propuesta. No diría que es como, uy, la gran propuesta y va a solucionar los problemas que tenemos actualmente del bajo desarrollo científico y baja producción científica que tiene el país. Pero sí considero que es una buena iniciativa, ya que justamente si tenemos un país que estadísticamente y económicamente siempre hablan de que está bien, que está progresando, que tiene mucho dinero, mucho efectivo, me parece buena idea invertir justamente más plata desde parte del Estado en procesos científicos. Ahora, aquí se ponen muchos problemas. De hecho, este tema lo estoy recién leyendo en De animales a dioses. Hay un tema donde toca este tema de la plata y la producción científica, porque justamente el Estado va a tener que, al poner más plata, ¿cierto?, en la ciencia, va a tener que elegir qué, no sé, pues qué actividades, qué tesis, qué proyectos van a ser más rentables que otros. Porque justamente si tenemos un científico que dice, no, es que yo quiero investigar la psiquis de una vaca para saber qué pasa cuando esta vaca pare, ¿cierto? Tiene un hijo, un bebé, y se le quita el hijo inmediatamente. Quiero saber qué pasa en la psiquis de esa vaca. Entonces, claramente ese proyecto psicológico, neurocientífico, lo que sea, comparado con, por ejemplo, viene un ingeniero, un químico, te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero investigar las propiedades del litio y saber si alguna manera de poder producirlo más barato o poder manejar mucho mejor la capacidad productiva del litio, supongamos. Entonces, claramente el Estado no va a poder decir, oh, bueno, les voy a dar la plata a los dos proyectos. Claramente no, porque somos un país que está en vías de desarrollo, entonces tiene que saber a cuál sí y a cuál no. Por ende, en este caso, si comparamos estas dos propuestas, está más claro que van a fomentar la parte del litio porque es una capacidad más productiva para el país. Ahora, si lo vemos como ciencia en sí, o sea, ¿qué es más importante? ¿Saber cómo se produce el litio y cómo mejorar sus condiciones? ¿O saber qué pasa en la psique de una vaca? Como a mí, como persona que le gusta la ciencia, para mí las dos cosas son igual de interesantes. Para mí las dos cosas, estudiaría una y estudiaría la otra, no habría drama. Pero desde un punto de vista, porque hay plata, porque se invierte plata, porque se pone plata en mesa y porque justamente tú tienes que tener un residuo, obviamente va a ser la segunda parte. Así que ahí entra como un conflicto bien interesante porque van a tener que decidir qué proyectos y qué proyectos van y qué proyectos no van. O sea, va a ser un poco complicado, ¿cierto? El tema de elegir ciertos sectores estratégicos. Claramente quizás se tienen a la parte de la agricultura, forestales, agropecuaria, quizás cosas que se pueden producir más. Eso, pero no diría que es como el gran, así como, wow, así como el gran proyecto. Desde el punto de vista de Sichel, lo que sentí que era que quería democratizar la ciencia en general. Aquí entiéndanse por ciencia las ciencias naturales, ¿cierto? No se refiere a las ciencias sociales ni a otras, son ciencias naturales. Democratización de la ciencia sentí que era lo que decía, lo que proponía Sichel. Me pareció muy vaga su respuesta. Muy vaga su respuesta. Yo creo que por un punto muy sencillo que es que democratizar la ciencia lo puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier entidad privada, etcétera, etcétera. No es necesario que venga el Estado a poner plata para democratizar la ciencia. Siento que el Estado puede hacer más que simplemente democratizar la ciencia, porque aquí en Chile también se hace un evento donde invitan a muchos científicos condecorados, etcétera. Ya, eso es democratizar la ciencia, correcto, pero ¿qué pasa? Que la ciencia las puede democratizar cualquier persona, lo puede democratizar un científico, un estudiante de ciencia, lo puede democratizar un periodista, lo puede democratizar una persona común y corriente que no tenga ningún título universitario, lo puede hacer cualquier persona el llegar al alcance de la gente, o sea, llevar la ciencia de este pedestal gigante, de esta capacidad utilitaria de construir naves para ir a Marte, etcétera, te lo puede entregar a ti una persona que, no sé, es profesor de historia, una persona que hace el aseo en un colegio, etcétera. O sea, eso lo puede hacer cualquier persona. No es necesario, yo considero que no es necesario que el Estado venga y ponga plata para hacer esas cosas, porque siento que no es necesario. Desde el punto de vista, creo que si hubiese hablado de la democratización de la ciencia desde un punto de vista desde la educación en los colegios, quizá hubiese sido diferente, porque ahí claramente no cualquier profesional puede hablar de educación dentro de las aulas. Y ahí tenemos, si hubiese sido así, quizá hubiese sido perfecto y hubiese quedado, yo apuesto que ese tipo de fomento hubiese sido 1000 veces mejor que llegar y poner plata. Porque justamente es donde la juventud, ese pensamiento joven de no entender lo que todos consideramos obvio, y esa pregunta no obvia que justamente se hace en la gente más joven, es esa pregunta la que caracteriza al científico. Por eso los científicos muchas veces dicen hay que pensar como niño, etc. Entonces,
si se fomentase la educación científica, viéndolo como democratización de la ciencia, si fuese la ciencia un énfasis mayor en los colegios, en la gente más joven, en los menores de edad, hubiese sido perfecto el proyecto, porque hubiese tenido más sentido que estas ciencias más puras llegasen a los colegios, o sea, subir el nivel de la capacidad productiva de la ciencia en los colegios. Pero no habló de eso, habló de solamente democratizar la ciencia y llegar al público. Pero eso lo puede hacer cualquier persona, por ende, a mí me pareció una propuesta muy simple, muy básica. De parte de Artés, yo sentí que no habló mucho de las partes de la ciencia, no habló del cómo va a ser todos estos procesos de fomentar la ciencia y la tecnología, sino más bien sentí que lo único que habló fue acerca de la industrialización del país. O sea, de hacer una capacidad productiva tecnológica del país. Pero la palabra que siempre, y que de hecho durante todo el debate en general, habló acerca del tema de la industrialización del país. Acerca de, realmente no dijo cómo, pero después vamos a ver realmente, vamos a ver después quizás cómo se va complementando esto. Pero en primera instancia no me gustó porque su propuesta fue solamente industrializar e industrializar. Ahora el tema sería, esto es mío, no lo dijo. Ahora el tema no sé si va a ser no sé si va a ser ese, o sea, no sé si va a ir donde existan estas industrias tecnológicas y va a decir exprópiese, o justamente va a ser una especie de iniciativa social con la academia donde van a decir, oye, ¿sabéis qué? Tú, estudiante de cierta área tecnológica, te voy a dar una beca, ¿cierto? Te voy a fomentar, te voy a pagar, qué sé yo, para que hagan un cierto proyecto, pero obviamente enfocado 100% en la industria. No sé si es así o es la otra mirada de es expropiese. Entonces, tampoco habló mucho de eso. Pero, y bueno, los otros candidatos que vendría siendo el Meo y la Yasna, sentí que no hablaron no dijeron nada respecto a cómo fomentar la ciencia. Hicieron la del cantinfleo puro, o sea, bla, 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 pero nada conciso. Sobre todo, si no me equivoco, la parte de Yasna, no dijeron nada. Así como que hablaron pura estupidez. Ahora, acerca de cómo el Estado, después hablaron acerca de cómo el Estado va a fomentar justamente esta parte científica, porque la parte de la fomentación de la ciencia está vinculada con la parte económica, pero justamente el Estado tiene que tomar un rol, por algo cierto se elige la presidencia, etc. Entonces le preguntaron acerca del rol del Estado en base de las ciencias. En el caso de Boric, nuevamente habló del tema de la capacidad del Estado para fomentar la ciencia, o sea, nuevamente el tema de ponerle más plata a la ciencia, no sé a qué se refiere realmente con ese tema, quizás con el tema de ir a la academia, ¿cierto? A las instituciones y ponerle más plata a las instituciones, o esto no lo dijo Boric, pero esto es lo que yo podría llegar a pensar, o lo que yo propongo si me hubiesen dicho lo mismo. Boric solamente dijo la capacidad del Estado para fomentar las ciencias. Eso nomás dijo, no explicó, no aclaró tampoco si, como digo, si va a ser esa plata, la va a llegar a la academia, o sea, va a ir directamente a los profesionales, a los estudiantes, por ejemplo, a los licenciados o quizá a los que ya salieron, va a ir a ellos y les va a poner más plata, les va a fomentar proyectos, o va a poner esa plata justamente en la gente joven, en los estudiantes de enseñanza básica, de enseñanza media, para que en un futuro ellos fomenten la capacidad industrial, científica y tecnológica. Ahora estos temas son bien complicados porque justamente la ciencia no es como, y la ciencia y la tecnología en general, porque son dos cosas diferentes. La tecnología puede existir aparte de la ciencia, pero la ciencia es una herramienta bien interesante para que funcione la tecnología. Son dos cosas diferentes. Por eso se hablan diferentes, ciencia y tecnología. Ahora el tema es que justamente la ciencia y la tecnología no son proyectos de 4 años. O sea, si un candidato presidencial pone plata en un proyecto de enseñanza media, por ejemplo, el resultado de ese proyecto lo va a ver primero cuando esos cabros chicos lleguen a ser adultos y puedan mejorar teóricamente su proyecto, ¿cierto? De manera mucho más efectiva. No estoy diciendo que hayan niños que no tengan buena idea, buenos proyectos, porque también se pueden guiar con adultos más grandes. Pero el tema es que cualquier proyecto que se lleve a cabo, como cualquier empresa, como cualquier cosa que se haga, no se hace en un día, no se hace en un año ni en 2 años. O sea, como hay un proyecto, ¿cierto? Hay que proyectarse a futuro. Entonces, como bien complicado este tema, porque justamente decir poner más plata indica primero
indica cómo, o sea, tendría que como sacar plata, distribuir mejor la plata entre pagarle mucho a los políticos, mucho a los militares, poner toda esa plata que gastáis en ciencia. Y ahora, ¿en qué parte invertí en esa ciencia? En, como dije antes, en estudiar la psiquis de una vaca o en producir más alimentos. Es como, es bien, siento que es muy vaga la respuesta de Boric en ese sentido de cómo poner más plata en la ciencia. Es como, siento que es como muy, vamos a resolver todo poniendo más plata. Siento que me hubiese gustado una explicación mucho más, justamente más política de alianzas, ¿cierto? Entre academias, Estado, privado. Me hubiese gustado más una respuesta mucho más, ningún candidato habló de eso. Todos hablaron, para mí, en este punto de cómo el Estado va a hacer sus propuestas, para mí hablaron pura estupidez. En el caso de Sichel, para la parte del estado de la ciencia, habló, no, esto yo creo que igual es semi estúpido, yo diría, no es 100% estúpido, es 99% estúpido. El comando de Sichel habló del tema de becas al extranjero, pasantías al extranjero y traer extranjeros a que vengan aquí a Chile. Sí, pues, eso es lo que debo decir, que esas becas de acerca de ir a estudiar afuera, de hacer pasantía al extranjero, ya existen. O sea, ya están. El problema está justamente en la burocracia nuevamente del Estado, no me acuerdo en qué año fue, pero hubo un año que justamente se estaban viendo este tema de las becas y justamente era muy chistoso que se supone que estas becas están pensadas para gente que no tiene recursos, obviamente, para salir afuera a estudiar. O sea, ese es como el concepto que uno entendería. O sea, si tú no tienes plata para ir a estudiar afuera y eres una clase social vulnerable y al mismo tiempo tienes mucho talento en esa especialidad, el Estado te va a ayudar, ¿cierto?, para que tú fomente esa capacidad crítica académica, ¿cierto? Vayas a otro país y vuelvas con ideas nuevas al país a reubicarlas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que chistosamente, digo chistosamente como ironía, el tema de que esas becas no las gana la gente vulnerable, pues la gana la gente, los hijos de senadores, los cuñaditos de los primos, los sobrinos de tal político, de tal ministro. Entonces como que no tenía concordancia ese tema. De hecho, es muy similar esa burocracia que se ve en ese tema de las becas, fue muy similar al tema con el tema de la capacidad hospitalaria del tema de donación de órganos y lo mismo. O sea, había gente que la necesitaba con urgencia, pero estaba ahí la sobrinita de tal político estaba mucho antes que la otra persona. Entonces, lo que propuso Sichel, específicamente Sichel, fue el tema de las becas, el extranjero, nuevamente traer más gente de afuera que viniese aquí al país a hablar de sus cosas. Como esas cosas ya se hacen, o sea, tenemos en la academia, como yo dije recién, en la academia tenemos caleta de gente extranjera en general, ha venido mucha gente extranjera a poner ideas, y no solamente a poner ideas, sino a hacer muchas veces cambios sistemáticos en temas de ciencia y tecnología. Entonces esas cosas ya se hacen. Entonces, a mí me da dos cosas a entender. O el Sichel no entiende cómo se está produciendo ciencia en Chile, o en definitiva considera que lo de afuera es mejor que la capacidad productiva de los científicos chilenos. Yo vuelvo a decir, considero que Chile tiene buenos científicos, solamente que al igual que lo podríamos comparar con el deporte, no hay un vínculo entre cabeza científica, academia, universidad en este caso, Estado, rol social del Estado. Como que no hay ese vínculo y al final el científico bueno termina, quizás cuántos científicos buenos terminan en la industria haciendo jabones. Eso yo creo que es mi pesadilla. Es mi pesadilla terminar estudiando más de 5 años química cuántica, termodinámica, para terminar haciendo jabón en una industria. En el caso de Artés, nuevamente habla de el fomento del Estado y la industrialización, lo que repite de hecho casi todo el rato. El tema del el Estado como incentivador de la industrialización. Y aquí nuevamente, no conociendo los sectores políticos, ideológicos que maneja la UPA, siento que deberían explicar un poquito más estos temas porque tenemos, claro, yo sí, sí, bacán que el Estado fomente la industrialización. Perfecto, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a fomentarla? ¿Va a llegar a esta industria tecnológica y nuevamente va a decir exprópiese y lo va a dejar así? O, como dije delante, o va a poner el Estado como un Estado mucho más fuerte
y que va a empezar a decidir sobre ciertas academias si los estudiantes van a hacer algo de práctica industrializada. Ahora creo que, más allá de lo que diga Artés, o no. Bueno, para concluir, lo que dice Meo, un cambio de energía. O sea, él ve lo que habló Meo sobre todo el tema del Estado y la ciencia es que él quiere fomentar estos cambios de energía desde de las petroleras, de las contaminantes, a energía reutilizable. Eso es como lo único que habló en ese punto. Muy vago, de hecho fue la respuesta más vaga realmente. Siento que creo que en los debates presidenciales me era mucho ese tema de vamos a hacer cosas, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y otro. En lo personal considero que en este punto específico de ciencia y tecnología me da lo mismo, a mí la verdad, me da lo mismo si lo hace una entidad privada o lo hace el Estado o un gobierno, un ministerio, si lo hace... Hasta yo diría que sería un poco contradictorio, pero me daría lo mismo si lo hiciese un extranjero, dependiendo del punto de vista. Pero creo que los chilenos y la capacidad científica tiene potencial. Pero, como digo, me da lo mismo si lo hace un privado o el Estado. Mi problema con estos debates presidenciales es que justamente ven las cosas como que se van a hacer de un día para otro. Como que si el estudio, por ejemplo, del hidrógeno verde es como, uy, los científicos, la otra vez escuché en las noticias que un científico habló del hidrógeno verde. Pero tú después veis los papers del hidrógeno verde y está como recién en sus primeros pasos de cómo producir energía. Entonces, como siento que en este debate, si hubiesen representantes, tuvieron que haber llevado por lo menos científicos, personas que superan de ciencia, porque llevaron puros economistas. La Yasna fue la única que llevó a un científico, pero creo que no lo hizo del todo bien en el debate. Lo otro eran abogados e ingenieros. Entonces, claramente un abogado o un ingeniero no entiende los procesos de producción de conocimiento científico. Que eso es lo más importante porque justamente ese es el debate, o sea, cómo vamos a producir ciencia. De estas dos primeras preguntas que se le hacen a los candidatos, ya sea de cómo ven el Estado, el rol integrador del Estado en la economía y en la ciencia, y cómo fomentarían la ciencia, yo lo que noté fue justamente el tema de la plata como incentivo científico. Creo que ese es un problema que yo lo digo como personal, es como más personal, del tema de que considere la clase política y en general la clase económica de que al científico que todo se resuelve con plata. O sea, todo se hace con plata. En lo personal, nuevamente digo, la Universidad Católica es una institución que produce mucha información científica. La Universidad de Chile es otra universidad que produce mucha información científica. La Universidad de Concepción es otra universidad que produce mucha información científica. Y así sucesivamente. De hecho, mi universidad no me acuerdo en qué ranking, pero era número 1 en producción científica en química. Y no una universidad, digámoslo así, que tenga mucho dinero. Entonces, yo la primera como acercamiento que hago es acerca de cuál es la necesidad. O sea, si ya las universidades algunas tienen buenos recursos y otras no tanto, como el caso de mi universidad, pero aún así producen mucho conocimiento científico, ¿cuál es la manía, cierto, de seguir metiéndole más plata en la capacidad productiva? Según mi punto de vista, lo que se necesita en este punto quizás no es ese incentivo económico, sino este vínculo, como dije en delante, sino ese vínculo desde ese científico que está produciendo muchos textos, que tiene ideas muy buenas, es muy proactivo, ese científico o científica, con la academia, con su institución, con la universidad. Esa universidad, ojalá, si funcionara todo perfecto, como los científicos enclarecen que trabajan, esa universidad que trabajara con todas las otras universidades en conjunto, porque justamente los científicos nos jactamos, ¿cierto?, de ser una profesión muy colaborativa, donde trabajamos con gente de otros países que ni entendemos su idioma, pero trabajamos todos en unión. Entonces, esa universidad con otras universidades que trabajen en conjunto y que el vínculo, de hecho, entre las instituciones ya se podría trabajar en procesos sociales, en cambios sociales y en aplicaciones de la ciencia. Pero para meter al Estado, que creo que no es necesario en este punto, pero para meterlo así por el debate nomás, y el Estado como rol que va guiando a estas universidades, pero no guiándolas diciéndole tú vas a hacer tal y tal cosa, sino el Estado como como esta entidad que dice háganlo,
póngale bueno nomás, ¿cierto? Más allá de esa entidad, porque el Estado está por puro cobrar impuestos, es como, bueno, vamos a hacer un proyecto que va a involucrar el medio ambiente, etcétera. Uno que esperaría que el Ministerio de Ciencia llegase, sí, sí, pónganle bueno, vamos a hablar con la comunidad, vamos a hacer, van a aparecer en la tele, le vamos a dar un minuto, vamos a hacer esto, los vamos a invitar aquí, los vamos a invitar allá, porque su proyecto es súper bueno, bla, bla, bla. Yo lo que esperaría fuese ese. Tristemente, desde el Ministerio de Ciencia no veo ese tema. Más bien veo lo siguiente: se hace un proyecto, viene un privado, pone plata, empieza a surgir el proyecto, viene el Estado, deme un puesto, por favor. Necesito la sucia plata, no sé para qué, la verdad, pero le piden plata. En cambio, para mí, como vuelvo a decir, si hay un proceso que involucra al medio ambiente y a la tecnología y a la capacidad productiva de un país, me da lo mismo si lo hace el privado o el Estado, pero considero que el Estado, en vez de estancar todo ese proceso, debiese ser como el que va organizando todo para que fluya mucho más rápido. O sea, si las instituciones académicas ya pueden hacer las cosas bien, que el Estado la ayude para que sean fáciles y que se hagan bien. Justamente no funciona así. Entonces, mi crítica más bien sería y enfocada en ese tema de que se piensa que poniendo plata se solucionan las cosas. O sea, podemos tener 1000 científicos produciendo 10.000 papers diarios, pero realmente si esa práctica científica no se lleva a algo concreto, no sirve de nada, po. No termina sirviendo para nada. Se habló de cómo fomentar la participación de las mujeres en la ciencia. Esto es muy importante porque justamente acá hay un rol que no es algo... A ver, ¿cómo lo explico? No es normal, no es que las mujeres, no hay ningún estudio. Y aquí, por favor, entiéndase que no tratamos desde la ideología o lo que se quiera. No hay ningún estudio que enclarezca que las mujeres no tengan la capacidad cerebral para aprender física y matemática. De hecho, todo lo contrario. Hay varios estudios. De hecho, me acuerdo que el primer seminario de neurociencia que asistí, cuando tenía como 16 años, que era el punto, fue un tema bien interesante ese tema. No hay ningún estudio que diga que intelectualmente las mujeres sean incapaces de aprender matemática, física, ingeniería. Pero aún así, a la capacidad, cuando las personas ingresan a las universidades, son en las carreras como ingeniería en física, ingeniería en matemática, etc. Priman, y priman mucho, no es como 50-50, es como 90% o 10%, que hay mucho más hombres que mujeres. En física hay mucho más hombres que mujeres. En matemáticas hay mucho más hombres que mujeres. Mientras que hay otras ciencias sociales, etc., que todo al revés. O sea, psicología hay más mujeres. Entonces, hay un problema. O sea, para mí hay como un punto de quiebre. La ciencia, hay varios estudios donde justamente en estos países donde hay igualdad de género realmente, se han hecho estos estudios donde a los niños se les enseña todos por igual, sin estas características sociales, porque llegan a ser sociales, porque antiguamente a la mujer le impedían, era una cosa legal, que las mujeres no podían entrar a la academia de medicina. Hubo un presidente aquí en Chile que derrocó esa ley, bla, 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 y entró la primera mujer a estudiar medicina. Pero antes no se podía por ley, ahora sí se puede, ahora las mujeres sí pueden entrar por ley. Las mujeres sí pueden entrar a estudiar ingeniería en física, etc. Pero hay algo que hace que las mujeres no entren a estas carreras que socialmente se aceptan que son para hombres. Entonces hay algo. Sin hablar mucho de este tema, porque no quiero abordar esto en este video, sino que lo vamos a ver después cuando toque un tema, que tengo varios temas acerca del género en disputa, que son propuestas bien interesantes. Solamente un detalle. Si uno va a las tiendas retail, Falabella, Ripley, las tiendas que venden cosas, ¿cierto? Sección juguetería para mujeres, yo perturbadoramente siempre veo cocinas, aseo, juguetes para hacer aseo. What the fuck, guaguas. ¿Qué otro juguete vi la otra vez? En general son esos juguetes, son juguetes de limpieza, juguetes de crianza, juguetes de cocina, son ese tipo de juguetes. Uno va a la sección de hombres y ahí se encuentra una variedad mucho más grande de jugueterías. Y cerebralmente, o ya hasta psicológicamente, pero sé más la parte cerebral, la capacidad creativa justamente, claramente va a estar vinculada justamente si el niño siempre está, siempre tiene estímulos creativos.
O sea, justamente si uno va a la sección de hombres, se encuentra con muchos más Legos, por ejemplo, que en la sección de mujeres. O sea, hay algo. Justamente en este video no quiero hablar acerca de qué es lo que hay y todo ese tema, porque para años da para hablar ese tema últimamente. Pero, como digo, hay algo. O sea, hay algo. Científicamente los cerebros tienen la misma capacidad de aprender los mismos conceptos. O sea, tenemos matemáticas, tenemos físicas que son 10 de 10, pero en la academia siguen entrando menos mujeres. Entonces pasa algo. Hay algo que justamente se le arranca a las ciencias naturales, y como yo estudio ciencias naturales, no lo sé. Pero le preguntaron a los presidentes, o sea, a los futuros presidentes, los candidatos a presidenciatura, de cómo fomentarían. En el caso de, bueno, primero, claramente, como digo, este es un proceso que se arranca de las ciencias naturales y la tecnología y todo este tema. Este tema claramente se tiene que ver desde la educación. O sea, de el cómo se termina educando, ya sea desde la casa, que vendría siendo como lo más importante, cómo se educa desde la casa a cómo se educa en los colegios, o cómo se fomenta, ¿cierto? Cómo se fomenta la ciencia desde el colegio y también desde la casa. O sea, la educación en general, en su complemento, no solamente el profesor hablando, sino la educación en la casa y hasta cierto punto en la tele. En el caso de Boric, habló acerca de lo cooperativo, sobre lo competitivo y entender con el proceso social y familiar. O sea, en definitiva, entender que la mujer tiene como una especie de un proceso social que se está viviendo, que es lo que acabo de decir acerca de que hay un proceso científico que afirma una cosa, pero en la práctica y en lo social es otra cosa. Entonces, lo que afirma el comando de Boric es que justamente hay que entender que existe un proceso social detrás y que por ende las prácticas, ya sea dentro de la industria, de la academia, tienen que entender este efecto y tienen que cooperar con estas prácticas científicas. Creo que hay varias instituciones, si no me equivoco, hay varias instituciones que justamente hacen este fomento. De hecho, justamente son estas carreras donde no se ven a veces mujeres. Mi universidad creo que lo tiene, de hecho, que son como carreras de ingeniería en física e ingeniería en matemáticas, si no me equivoco, que tienen como cupos asegurados para mujeres, porque justamente, estadísticamente, no entra casi ninguna mujer. Entonces, eso ya se hace, o sea, el tema de entender como el contexto, creo que hay universidades que ya lo hacen, como lo estoy diciendo, la mía lo hace. Entonces, como que falta algo. Yo diría que le faltó enclarecer un poco más del cómo fomentaría que la mujer participara mucho más en la ciencia, los roles científicos. Comando de Sichel habló del énfasis en la educación, en programas relacionados con ciencia, arte y demás, en cultura en general. Yo siento que habló del énfasis en la educación en temas más relacionados con el complemento de la mujer en cualquier área que exista. O sea, más participación de la mujer desde la educación básica, pero eso también se hace. O sea, actualmente ya se fomenta eso, y digo lo mismo, no es necesario que el Estado venga y haga un decreto de ley y diga, vamos a hacer un decreto de ley donde vamos a obligar a todas las instituciones a que exista una profesora mínimo por sala, por ejemplo, o que haya una directora en cada colegio. Como que siento yo que el Estado como que no tiene que tocar, como que no debería tocar esos puntos. Ahora, el Estado lo que podría hacer, como digo, sería como esta alianza con estos privados donde les digan, oye, por favor, así como, por favor, intenta que más mujeres participen en ciertos programas. O sea, si vaya a hacer un curso, intenta contratar mujeres. O sea, si vais a tener profesores, intenta contratar, no sé, más mujeres, ya que tenéis, no sé, pues 100 hombres y tenéis 2 mujeres. Intenta, ¿cierto? Contratar una mujer, ¿cierto? Más que un hombre. Cosas así. Pero como digo, siento que esta parte del programa de Sichel, como que nuevamente es como que se va mucho en las relaciones. Entonces, como digo, eso como que lo puede hacer hasta un municipio. O sea, como un municipio puede fomentar la participación de las mujeres. Entonces, siento que para pensar que van a ser cabecillas de estados y van a dirigir un país, siento que las dos propuestas que ha dado, las 3 propuestas que ha dado el comando de Sichel, son como muy vagas, son como muy, es como cualquier persona puede hacer eso. O sea, como hasta la persona como digo, hasta la municipalidad pública de Santiago puede fomentar la participación de mujeres. O
O sea, como que no siento como que haya dado un proyecto bien interesante. El grupo de Jasna, que digo que ahí había un científico, habló mucho más acerca de este tema. Habla acerca de que mujeres, y en general dijo mujeres y minorías de todo tipo, que se garantice un progreso. Pensar en feminismo y grupos minoritarios, donde justamente se asocia esto a ideologías más de izquierda, pero que es una realidad concreta, que es lo que es más o menos lo que acabo de decir. O sea, la ciencia establece que hombres y mujeres tienen la misma capacidad de comprensión de las matemáticas y las físicas, pero hay algo social que impide que justamente mujeres se puedan dedicar a estas áreas, a pesar de que cerebralmente son capaces, pero hay algo más, como estoy diciendo. Entonces claramente se tiene que analizar desde un aspecto social. Dice que en este punto esta mirada no progresaría al fomento de la mujer en la ciencia. Es como más que eso, dijo. O sea, dijo que el comando de Jasna enclareció que era como un problema social, más allá de que el Estado pueda hacer algo. Es como un tema social que, aunque el Estado haga por ley, ¿cierto?, que se acabe el machismo, no se va a acabar el machismo, cosas así. Entonces, creo que vendría siendo como la respuesta más acertada, pero nuevamente, esa respuesta sería más acertada si fuese un académico de sociología, filosofía o cosas así. Están postulando para ser presidente. Por ende, ese tipo de respuesta necesito un qué van a hacer, o sea, qué proponen, no que me digan algo que ya podría haber escuchado de un sociólogo. Así que, malísimas, puras respuestas malas. Hablaron de, si no hablo de los otros candidatos es porque no dijeron nada interesante. En el caso de Meo no dijo nada interesante acerca del incentivo de la mujer. Eso es muy interesante porque justamente en su programa creo que la palabra mujer se dice muchas veces, pero lo dice parece que solamente para ganar ciertos votos, porque para la idea de incentivar a la mujer en la ciencia considero que no dijo nada. Después hablaron de la participación del rol social de la juventud. O sea, ¿cuál es el rol que cumple la juventud dentro de vista desde la política y en este caso desde la candidatura del presidente? O sea, ¿cómo ve el presidente esta candidatura de la juventud? En el caso de Artés, habló acerca de la participación de la juventud en acciones y políticas importantes. No hay unidad de parte de los jóvenes en términos ideológicos. Participación de la juventud en acciones políticas. Yo creo que estoy de acuerdo con esta parte, pero haría una acotación. En la parte de acciones políticas, yo lo cambiaría por acciones sociales, y sobre acciones sociales yo lo cambiaría, si está no dedicado, ¿cierto?, a partidos políticos, sino más a prácticas sociales, o sea, que apunten justamente a el mejoramiento de una comunidad, a la participación activa, ¿cierto?, de la mejoría de alguna problemática de índole social, ya sea a través de, y aquí hay muchas prácticas, ya sea a través de algún fomento económico, ya sea a través de un fomento netamente social, así como, no sé, la delincuencia, fomentar la actividad física, etcétera. Considero que cambiaría eso, así como la frase que hizo Artés acerca de la participación de la juventud en acciones políticas, lo cambiaría en acciones sociales, porque considero que como llamar a las acciones políticas es como decir a la juventud que se inscriba en un partido, cosa que considero que la juventud debiese ser proactiva en ciertos aspectos, pero no necesariamente desde el punto de vista político. No hay que tener una bandera o un rol o un color para poder, ¿cierto?, ayudar en una problemática de índole social. Punto bien interesante. Y sobre la unidad de los jóvenes, sí, yo también considero que la juventud no está unida, no hay unión en términos ideológicos. Que considero que justamente por eso, o sea, porque actualmente no se apunta a la solución de algún problema, no se apunta a la solución de la pobreza, no se apunta a la solución de la desigualdad, no se apunta a la solución del cambio climático, no se apunta, sino que se toma un problema y uno se termina colocando un color. Hay un problema, cambio climático, bien. ¿Quiénes son los que están a favor y quiénes están en contra? Bueno, la derecha, cierto sector de la derecha está en contra del cambio climático, dice que es marxismo cultural, etc. Hay un sector de la izquierda que dice que no, que el cambio climático, que bla, bla, bla. Y en vez de encontrar soluciones concretas al cambio climático, se terminan peleando justamente por estos colores y estas prácticas. Y más bien, como justamente la ciencia son datos, números y desarrollo. O sea, si tú eres de derecha, tú eres de izquierda y hay un fenómeno científico
que se pueda solucionar, los datos van a primar siempre. Así que en esa parte yo diría que estoy semi de acuerdo con lo que dice Artés. Obviamente, como dije, cambiando la parte de juventud en acciones políticas en acciones sociales. En el caso de Boric, habló de la educación sexual y cuestionar este rol en la sociedad. Que, bueno, habló del fomento de la educación sexual, que en parte, nuevamente considero que no es una solución, no vendría siendo una solución de, primero, la participación de mujeres, ni de la participación de hombres, ni específicamente juventud, en roles sociales, porque, de hecho, me atrevería a decir que es mucho mejor, más allá de hacer una clase así como, no sé, en tercero o cuarto medio, cuando uno tiene 16, 17, hacer una clase específicamente de educación sexual y el género en disputa, etcétera. Más bien, justamente eso va a partir desde la casa, cómo se educa en la casa. Así que hay un docente, etcétera, no, creo que no sirve. Más bien sería como fomentar la capacidad crítica, ¿cierto? Sería como fomentar la educación desde un punto de vista eh, crítico, no sé si destructivo o constructivo. Ahí tendría como un conflicto, pero más bien de esa crítica hacia empezar a cuestionarse justamente lo que se hace. Entonces sería como más clases de filosofía específicamente, más allá de educación sexual y todo el tema. Porque siento que solamente, porque así se le da la capacidad a cada individuo de que ellos decidan si van a criticar qué es ser hombre, qué es ser mujer, y los que no quieran simplemente no se les va a dar o no va a querer, pero ya se les dio, ¿cierto?, esta herramienta de tener esa capacidad crítica, ¿cierto? O sea, el que quiere y el que no quiere iba a tener sus respuestas propias. Así que esa parte como que no la sentí media fuerte nuevamente de parte del Estado. Si van a ser un Estado y van a ganar todos esos millones y van a estar a cargo de van a mandar a la fuerza, a los milicos, van a mandar a cierto sector político, van a hablar en el exterior, van a representar a Chile, etcétera. Siento que son, hasta el momento, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, respuestas siempre, hasta el momento son puras respuestas vagas. Se le preguntó a Meo sobre el consumo de cannabis y el problema de las drogas. Lo que propuso acerca de, porque se le hizo una pregunta acerca de que había, creo que era un doctor o un bioquímico, acerca de que habló de que había mucho fomento en el tema de la investigación del cannabis en términos medicinales, no recreativos. De hecho, nuevamente, mi universidad tiene un posgrado un diplomado, perdón, acerca del cannabis medicinal y justamente en mi facultad. Así que ese tema igual estoy semi al día. Se le preguntó acerca de que existe mucha investigación acerca del cannabis medicinal y si lo fomentaría y cómo acabaría con él, o cuáles son las propuestas para el tema de la drogadicción, no del narcotráfico, hablo de la drogadicción. Expuso, ¿cierto?, el que representaba a Meo, dijo que la educación, que hay que fomentar la educación de prevención de drogas e incentivo del deporte. Educación de prevención de drogas, sí, 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 relativamente sí, pero creo que esa prevención de drogas, nuevamente, tiene que ser desde una base 100% científica y quizá más allá de lo químico, tiene que ser una prevención médica acerca de lo que hacen o no hacen las drogas en el cuerpo, porque uno podría hablar de las drogas, ¿cierto? Yo he escuchado a gente que criminaliza mucho las drogas, siendo que las drogas es un conjunto, es como un conjunto técnico muy amplio, pero que criminaliza mucho las drogas. ¿Y qué es lo que pasa? Que termina fomentando mucho más el consumo. ¿Por qué? Porque justamente si viene una persona y te dice, no, es que las drogas es la maldad de Dios, etc. Y el fomento no es la ciencia, sino alguna ideología, alguna religión que hay detrás de ese razonamiento para decir que no consuman drogas. ¿Qué es lo que pasa? Que al fin de cuentas la persona dice, ah, bueno, si yo no sigo esta ideología no me va a pasar nada porque justamente la consumo. La voy a consumir porque el argumento que me habían dado era que, no sé, pues que Cristo o que el Dios o que etcétera me iba a castigar si yo consumía droga. Pero ¿qué pasa si yo no creo en Dios? Ah, bueno, la droga no me va a castigar y le doy y le doy. En cambio, si existe un criterio científico, específicamente médico, porque las drogas afectan al sistema nervioso central específicamente y a la capacidad motora, entonces si existe una explicación, una promoción de la prevención de las drogas desde el punto de vista científico, pasa todo tipo de ideologías, pasa si tú eres cristiano o eres ateo y tu explicación de las drogas es mala o buena. Ahora va a ser, mira,
si tú consumes tal droga, vas a, no sé, a tu capacidad neuronal va a bajar en tantos por ciento, ¿qué drogas tienen más dependencia a generar dependencia, etcétera? Si yo te explico eso a ti de manera científica, va a quedar en tus manos la decisión de hacerlo o no hacerlo, más allá de si tu orientación o tu motivo de hacerlo. Ahora, las drogas tienen, más allá de un proceso científico, más allá de una explicación científica y un fenómeno científico, tienen condiciones materiales y tienen aspectos sociales del por qué. Por ejemplo, el alcohol es una droga. El alcohol le hace mal al cerebro. El alcohol, más allá de hacerle mal al cerebro, también le hace mal al sistema inmunológico. Pero aún así es una droga legal que se consume y que está socialmente aceptada. O sea, se muestra gente consumiendo cerveza y cuando uno se junta en ciertos lugares se consume esta droga. Pero esta droga sigue siendo igual de mala, pero se acepta. Entonces, hay otros tipos de drogas que quizás no son similares, pero es otros tipos de drogas que, por ejemplo, en este país es ilegal y no se acepta. Hay en otros países donde es legal, se acepta, pero no por temas medicinales ni recreativos, sino por temas espirituales. Por ejemplo, porque esa planta, la marihuana, por ejemplo, representa que un dios se las dio a ese pueblo para que, no sé, X cosas. Entonces se acepta socialmente y la gente consume simplemente esta droga. Entonces las drogas tienen este problema, más allá de lo científico, este problema social que habría que analizarlo primero del por qué se llega a consumir, quiénes son los grupos que están en peligro de riesgo de consumir, y el Estado debería hacer algo. Y justamente, bueno, me parece una buena iniciativa el tema del fomento del deporte, pero considero que se podría hacer algo más allá del deporte, así como simplemente correr o hacer como deportes que no tengan una meta, un objetivo. Considero que hubiese estado interesante, ¿cierto?, el fomento del deporte competitivo. O sea, para sacar, si los grupos de alto riesgo en la juventud, bueno, tomemos a juventud, fomentamos, ¿cierto? Se fomenta el deporte, pero un deporte con capacidades de competición, o sea, al nivel de competición. Por ejemplo, un municipio tiene, ¿cómo se llama?, una alianza con algún club deportivo. No es necesario que sea un club deportivo alto, con algún club deportivo. Entonces, esa municipalidad, a través del Estado, qué sé yo, debiesen fomentar el deporte en estos grupos de riesgo, a tal punto desde que después existe la posibilidad de rescatar a algún niño o niña, sacándolo de un posible consumo o una posible drogadicción, pero llevándolo a un mundo deportivo competitivo que vendría siendo el fútbol competitivo. No por hobby, porque a fin de cuentas es como, igual se puede jugar drogado a la pelota. Así como que sea como un pilar fundamental el deporte. Va allá de que te ayuda a mejorar tu condición física y que te mantiene ocupada y no te mantiene en las calles, que se les vea como una actividad competitiva. O sea, como que se puede generar o se puede llegar a hacer algo con ese deporte. Porque justamente por algo se llega a las drogas, ¿cierto? Bueno, una acotación, después de todo lo que habían dicho los candidatos, la juventud debe involucrarse en aspectos sociales y no aspectos políticos, que es lo que había dicho sobre el tema cuando dijo a Sichel se le preguntó acerca de que en la pandemia y con el tema de los estudios se incrementó la depresión y los suicidios y el estrés de estudio. Entonces se le preguntó qué iba a hacer o qué proponía él en términos de salud mental, que es muy importante. Lo que él dijo, o lo que se propuso, fue la preocupación por la salud mental en aspectos estudiantiles. Eso simplemente. No dijo más que, por lo que yo sentí, no habló más acerca del tema, no propuso más. Dijo que había que preocuparse simplemente. Pero ahora esta preocupación, ¿cómo va? Porque, como digo, varias universidades tienen como un apartado, un psicólogo, una facultad, no me acuerdo cómo se llama, una extensión de la academia donde hay psicólogos. Pero más que eso, ¿cómo lo van a hacer? O sea, con la presión social que se tiene acerca del estudiantado y la presión del estudiante en sí, no me dio ninguna solución, no, ninguna propuesta, no respondió su pregunta. Nuevamente, cuarta pregunta del señor o de la señorita, en este caso que representaba, no, de las respuestas más incompletas y más vagas son de la parte de Sichel. Las demás son incompletas simplemente. Se le preguntaba a Boric sobre la juventud y cómo veía la juventud.
él habló de la participación de jóvenes en política y fomentar la actividad social. Yo nuevamente considero que la primera parte acerca de la participación en política, yo diría que quizás sí, quizás no. Más bien yo me enfocaría en fomentar la actividad social. Como que haría eh, esa diferencia, ¿cierto? No necesito que gente se ponga colores, sino que necesito que gente participe activamente de temas sociales. En el caso de Artés, enclareció que hay que tener una iniciativa más directa de la juventud. Aquí Artés habló acerca de que estaría interesante que la juventud tomara más iniciativa, que se le considerara más. Aquí lo que escuché, o lo que entendí por lo menos, es que Artés no se refiere a una iniciativa de parte de los académicos más de 18 años, sino a los menores de 18 años. Una iniciativa que esa juventud tomara una participación, ya sea, no estoy diciendo que tampoco elijan presidente y cosas así, pues, sino que en municipios, por ejemplo, podrían hacer su voto valer, por ejemplo, menores de edad, quizás de 15, 17 años, en temas justamente en eso, o quizá en temas talleres recreacionales en alguna institución. Pero me parece muy interesante esta propuesta de justamente de visualizar a la gente, a los menores de edad. Me parece muy interesante esta propuesta porque justamente, a fin de cuentas, como dice el comando de Artés, justamente ellos van a ser los adultos que van a tener toda esa responsabilidad en un futuro. Entonces estaría interesante que desde niños, desde cuando son más jóvenes, empiecen a tener esta iniciativa política para que justamente cuando sean más grandes se supone que deberían tener una mayor iniciativa. Ahora quizás esto no se cumpla, pero está interesante. Lo que dijo Jasna acerca de las juventudes fue el tema de la protección de niños, niñas y jóvenes y sentar las bases de la igualdad de los jóvenes. Con el tema de la protección lo entendí con el tema de la vulnerabilidad que tienen los jóvenes en distintos aspectos, que justamente no son escuchados algunas veces cuando tienen alguna problemática, etc. Y sentar las bases de la igualdad en los jóvenes me parece algo estoy de acuerdo en sentar las bases con la igualdad de la juventud, pero me pareció que no habló cómo. El problema que tienen todos estos candidatos. No hablan de cómo van a llevar a cabo la igualdad en las juventudes. Quizá tienen que acabar con la burocracia, pero no sé, como que no les creo mucho en ese punto porque son políticos que llevan más de 10 años en política y no han podido, y son parte de esa burocracia. Entonces, si van a hacerlo con becas y cosas así, va a terminar pasando lo que ya pasa con el tema de las becas. Y creo que ahí termina lo de juventud. Y ahora empiezan a hablar de cambio climático y es lo último. Sobre el cambio climático, hablan del cambio climático específicamente en Chile. Entonces aquí hablan del cambio climático. Especifican que van a hablar del cambio climático en Chile porque justamente las estadísticas apuntan de que si Chile, aunque fuese 100% ecológico y full eco-friendly, si los países potencias mundiales no reducen su consumo ni su contaminación, Chile, el mundo va a seguir siendo igual. Pero lo ven como una iniciativa, ¿cierto?, de país. O sea, como tomar la iniciativa para que otros países hagan lo mismo, etc. Entonces hablan del cambio climático en Chile. Según Sichel, habla del tema de la sequía y el acceso al agua, controlar los procesos de agua. Según Sichel, habla justamente de que para él es un problema del cambio climático más grande el tema de la sequía, como si hubiese sequía. Y el acceso al agua, controlar el proceso, pero no habla de las propiedades de quién va a tener el agua, solamente habla del acceso al agua. O sea, eso quiere decir que uno pudiese simplemente o tener agua de parte del Estado o comprar agua a algún privado. Pero este tema del acceso al agua y si todos van a tener agua o se va a orientar el agua para algunos fines, eso no lo pueden hacer porque se está viendo en la Convención Constitucional si el agua pasa a ser un derecho ciudadano o un bien privado. Entonces cualquier cosa que se hable acerca del agua de parte de los próximos presidentes va a estar en la Constitución, van a estar ligados a la Constitución, así que realmente no pueden decir mucho acerca de eso. Ahora el tema del agua, justamente un país que produce agricultura, hablar de que el Estado va a manejar el agua y que vamos a controlar el agua,
Es complicado porque justamente no solamente la agricultura maneja el agua, sino que las mineras también usan agua. Y más allá de si usan el agua de la sal, esa agua contaminada termina en lugares de agua que estaban no contaminadas, terminan aguas contaminadas. Entonces, es complicado hablar del tema del agua justamente porque involucra intereses económicos. Y una parte súper estúpida que habló es acerca de que habló de que para acabar con la disminución van a van a fomentar la disminución del consumo de agua en los hogares. Súper estúpido, porque ya se tienen las estadísticas del consumo del agua y el impacto que genera esta agua. Y aunque, como vuelvo a decir, aquí en Chile, si todas las personas de Chile fuesen eco-friendly, reciclaran y no disminuyeran su consumo de carne, cultivaran sus papitas, sus frutas, etcétera, mientras existan grandes empresas que usen de mala manera el agua, que contaminen recursos naturales, da lo mismo cuántas personas sean, cuántas casas se bañen 5 minutos al día solamente y no 10 para reducir el agua. Mientras existan estas mineras, forestales, etcétera, que gasten excesivamente el agua, en la suma y resta del cambio climático no va a haber efecto no va a haber efecto. Entonces no tiene sentido criminalizar el consumo de agua del hogar y no criminalizar el consumo excesivo y la falta de responsabilidad de mineras, forestales, etc. Así que me pareció muy estúpido ese comentario. Bueno, es de esperarse igual de alguien que no sabe de ciencia. Porque son economistas. De alguien que... Cállate, Yucho, por favor. Gracias. Meo, participación ciudadana en la protección de los recursos naturales. Igual interesante esa parte porque apunta a que la ciudadanía o las comunidades de cierto sector tengan tengan más votos en términos de su localidad. O sea, si tienen una localidad y el Estado hace un convenio para que venga, no sé qué, una termoeléctrica, una cuestión que contamina mucho, esa comunidad no puede decidir si quieren o no. Entonces, me pareció interesante esta propuesta de una participación directa de la ciudadanía en términos de comuna o localidad. No, de comuna. Ahora surge una pregunta que es interesante cuando se habla del tema del cambio climático. Si es, porque justamente estadísticamente son las empresas, las mineras, las forestales, la industria cárnica, el tema de la industria de la ropa, 1000 veces más contaminante que tú, que no sé, porque te usáis una bombilla con una pajita, por ejemplo, una bombilla. Entonces aquí surge un problema de que, ¿qué es más importante? O sea, el recurso natural o el recurso económico que puede producir ese recurso sobre ese recurso natural. O sea, si tenemos una localidad, tenemos un desierto, por ejemplo, tenemos un sector donde hay bacterias, que esas bacterias ayudan al proceso natural, etc. Tenemos un sector donde tenemos ballenas, pingüinos, tortugas. Importa más eso, o sea, preservar, eso va a ser nuestro recurso como país, eso es más importante tener esos pingüinos, esas bacterias, ese desierto, etcétera, a decir, mira, yo tengo una minera, tengo una industria tecnológica, tengo esto, en esos mismos lugares obviamente, o sea, hay que destruir donde estaban los pingüinos para poner una minera, hay que destruir donde estaba este bosque para poner una forestal, hay que destruir donde estaba este desierto para poner otra cosa. Entonces, ¿qué importa más? ¿Qué se valora más como recurso? Si se valora más el recurso natural, o sea, si valoramos más el recurso natural, esta cosa de tener todo más en su estado puro, ¿cierto?, de naturaleza, o valoramos más la producción económica.
todo un tema. Todo un tema, porque he escuchado gente que dice, no, es que tomamos los pingüinos y los llevamos zoológicos. Y ahí donde estaban antes los pingüinos, producíamos. Así se salva el pingüino y podemos producir. Pero vuelvo a decir, ¿qué se valora más? ¿Lo natural o la capacidad productiva? Todo un tema. Se le preguntó también acerca de la inmigración en términos medioambientales. Sobre la inmigración por fenómenos climáticos. Lo que importa es la gente, lo humano. No defender ideologías. Esto es mío. Yo lo escribí. No de ningún candidato. Acerca del tema de la inmigración. Yo creo que es un problema gigante porque justamente se ven estos temas políticos o de temas de guerra en algunos casos. Donde muchas veces como no, es que no se ve lo humano. No se ve... nuevamente se ve una bandera, se ve un país, se ve una religión, se ve una ideología, una posición política. No se ven niños corriendo de la hambruna, no se ven hombres y mujeres corriendo de la guerra, se ven banderas, posiciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, sobre el tema de los extranjeros y la inmigración en cambio climático, vuelvo a decir, lo que importa es la gente, lo humano, no defender ideologías. Según Boric, sobre el cambio climático, él va a establecer un estado de crisis climática, va a establecer gobernanzas locales y el agua como bien humano. Justamente la parte de considerar un estado en crisis climática considero que es importante y justamente le da la seriedad que tiene el cambio climático. Eso vendría siendo algo muy puntual sobre Boric y es como lo único acertado y que va a ser, digamos, o sea, el fomentar un estado en crisis climática. La gobernanza local, ya lo había dicho el MEO, acerca de que las localidades tomen decisiones acerca del entorno, ¿cierto? Eso ya lo habían dicho ya. Y el agua como bien humano, eso lo tiene que ver la constituyente, así que está de más. Según Artés, hay intereses económicos sobre la palabra del cambio climático. Los privados no invierten en lo social para todos. El medio ambiente no deja utilidad en el tiempo próximo. Estatizar los medios de producción en puntos estratégicos. Ya, bueno, aquí la primera vez que habla sobre el tema de la estatización de puntos de producción estratégicos. Pero hay una parte sí que tiene sentido y lo que habla es sensato acerca del interés económico, que hay interés económico en el medio ambiente. O sea, el tema de las forestales claramente tiene interés económico. El tema de las mineras claramente tiene intereses económicos, etcétera. Entonces, nuevamente el tema de preservar el medio ambiente sobre producir más plata para una persona, porque ni siquiera esa plata se la lleva el Estado. Entonces sería como preservar un bien natural sobre darle trabajo a gente, por ejemplo. ¿Y hasta qué punto puede llegar eso? Entendiendo que estamos en una crisis climática. O sea, ya no podemos llegar y extraer 1000 recursos naturales como se hacía hace 80 años atrás. Ya no se puede hacer. Entonces es eso, esa parte de que claramente hay interés económico. Entonces, llegar y decir que van a hacer tal cosa, claramente se va a tener que conversar con los puntos estratégicos económicos. Porque no se va a poder llegar y hacer las cosas. Y justamente los privados no van a invertir, ¿cierto?, en cosas que no les dejen utilidad. Porque, por ejemplo, invertir las bacterias en términos ecológicos, las bacterias tienen mucha importancia, ya sea las bacterias de la tierra como algunos animales unicelulares, ¿cierto?, del mar. Pero estudiar una bacteria no deja tanta plata, por ejemplo, como estudiar cómo producir más madera, cómo producir más leche de las vacas. Claramente, si el sector privado va a invertir plata, no va a invertir plata en el científico que quiere investigar esas bacterias, sino que las va a investigar sobre aquel científico que quiere investigar cómo producir más leche en las vacas. Entonces,
claramente existe esta cosa de que los privados, como son los que más terminan poniendo a veces más plata que el mismo Estado de la investigación científica, claramente existe un mayor interés económico que un interés de preservar lo medioambiental. Y según Artés, esto funciona porque a Chile le importa más la opinión extranjera sobre la opinión ciudadana, y que eso se vio en la COPS, que fue el año pasado o antes pasado, creo que antes pasado, que la COP25 se iba a hacer aquí en Chile. Fue la ministra de Medio Ambiente y dijo que en Chile estaban perfectos, que, que en términos medioambientales estaban perfectos, que Chile es top pick en medioambiental. Pero mientras la ministra decía eso, ¿cierto? Se moría gente en zonas de sacrificio, se intoxicaba gente en zonas de sacrificio, eh, las grandes pesqueras seguían contaminando el mar, y justamente ciertos presidentes tenían, bueno, el presidente tenía los primeros indicios al tema de una minera en un sector crítico ambiental. Entonces, en ese punto también me pareció bien interesante porque es justamente eso, o sea, importa más la opinión extranjera que lo que opina la ciudadanía chilena en su propio país. Y esto yo lo podría vincular nuevamente con el tema de que importa más lo económico. O sea, ahora con el tema de que no hay como una estabilidad política, ¿cierto? El comentario que más se dice es que el tema de la inflación, que las empresas se van a ir, que nadie va a venir a invertir aquí, que primero hay que potenciar la estabilidad económica para que así vengan a invertir gente aquí a Chile. Entonces justamente importa más lo que se dice afuera de Chile que lo que pase realmente aquí en Chile, porque al fin de cuentas dependemos de el extranjero que va a venir a invertir. Y es por eso lo que dije en delante. O sea, a mí me parece que en aspectos científicos y tecnológicos el Estado, Chile, no sé cómo quieran verlo, si con los privados, porque decir Chile es privados y estados, y decir Estado es solamente el Estado. Pero considero que hay puntos estratégicos que debiesen ser 100% manejados por chilenos en algunos aspectos, para no depender de otros países y para no depender, para depender justamente de los ciudadanos chilenos que depender de lo que va a decir eh, un viejo en otro país. Eso para mí es lo más importante, consideraría. Otro punto es que cuando se hablaban estos temas, todos estos políticos, en general, lo que vendría siendo Yasna, Meo y bueno, esos dos, hablan el tema como si van a solucionar todos estos problemas del cambio climático, la decisión de la mujer, los van a solucionar en 1 año, 2 años. Y lo divertido es que esta gente lleva varios periodos políticos y no ha solucionado nada. Eh, Yasna propone defender y poner valor al patrimonio y la naturaleza, tomando en cuenta las zonas territoriales, un entendimiento del ecosistema. Nuevamente más de lo mismo, preguntar a las comunidades, entender el proceso ecosistémico de un lugar, etcétera. Pero ahora, nuevamente, el cómo se ve esto con la economía, porque si hay una empresa que está generando mucho trabajo, está generando mucha plata para un país, pero está contaminando, no creo que el Estado venga y diga, hoy te vas a ir mañana mismo. No le van a hacer eso. A menos que salga Artés. Artés lo más probable es que diga, estáis contaminando, eres un foco eres un foco productivo del país y están matando a la gente y contaminando el país, expropiese. Pero los otros candidatos no creo que hagan algo más que eso, le van a cobrar impuestos. O sea, mientras la gente se intoxica y el medio ambiente se intoxica, le van a cobrar impuestos. Más plata todavía, el problema sigue siendo la plata. Poner, nuevamente la pregunta es, ponerle precio a la naturaleza y al ecosistema, o sea, que tenga un valor. ¿Qué vale más? ¿Una bacteria? ¿Un conjunto de bacterias? ¿Un reino? ¿Qué vale más? ¿Un árbol? ¿Una especie de un árbol? ¿Cómo cuantifico cuánto aporta una bacteria? O sea, las bacterias ni siquiera las vemos, pero su aporte al ecosistema es importante. ¿Cuánto cuantifica un animal productor, consumidor? ¿Qué precio tiene? No sé. Hablan todo el rato de ponerle precio a la naturaleza, considero yo que no tiene precio. Según Sichel, hay que acabar con las zonas de sacrificio. Nuevamente, ¿cómo lo hacemos? Porque estos candidatos, Sichel no va a ser el candidato que va a decir, vamos a acabar con la zona de sacrificio mañana. O sea, va a ir a la empresa,
expropiese y todos para afuera. Si fuese Artés, quizás sí, pero Sichel no. Entonces, ¿cómo van? No, tampoco hablan de cómo van a acabar con las zonas de sacrificio. También hablan mucho de que van a fomentar la pequeña agricultura, pero nuevamente, ¿cómo van a fomentar la pequeña agricultura? Si cuando se habla del tema del agua y la propiedad del agua, los pequeños agricultores son los que menos acceso al agua tienen sobre los grandes agricultores. Justamente el tema de la palta, sobre todo que más la palta se exporta mucho, consume mucha agua y sobre todo van a potenciar esa exportación. ¿Por qué? Porque va a dejar los ojos expuestos y se va a ver bien Chile desde el extranjero. Y como ya habíamos dicho, importa la opinión extranjera. Según Boric, va a presentar el agua dulce a manejar y trabajar con agua del mar. Nuevamente, el tema del agua dulce y todo eso lo tiene que ver la constituyente, y sobre el trabajo con el agua del mar está complicado porque involucra más producción tecnológica, más ciencia, pero tendría sentido que si invierte en ciencia, si pone más plata en ciencia, si fomenta la ciencia, se pueda trabajar de mejor manera en ciencia. Y lo último es, Artés propone la desprivatización de los derechos básicos. Aquí también estoy totalmente de acuerdo con la desprivatización de los derechos básicos. Considero que hay derechos básicos que son biológicos, que esos debiesen de estar en manos de la ciudadanía y no de privados, como son el alimento, los alimentos básicos podría ser, y el agua, sobre todo el agua. Ningún ser vivo vive sin agua. Entonces, que el agua la tengan unos pocos, o sea, que el agua lo manejen unos pocos, me parece perturbador. Chile no es un país que puede elegir sus empresas, que eso es otro tema. Hay ciertos países que tienen problemas medioambientales y dicen, bueno, aquí 5 años la gente le vamos a subir 100 veces el impuesto a los autos que usen petróleo. Hay países que se pueden dar ese lujo porque la gente que vive en esos países tiene plata como para comprar un auto eléctrico. Y le reducen el impuesto al auto eléctrico y le suben el impuesto al otro. Y las empresas dicen, bueno, yo me voy a otro país. Y los autos eléctricos funcionan y el Estado hizo bien su pega, ahora todos tienen autos eléctricos, contaminan menos. Pero Chile no es un país que pueda elegir su empresa, no puede decir, en la COPS creo que también dijeron ese tema, dijeron que Chile a tal año, al 2030 si no me equivoco, iba a tener todos sus autos en circulación eléctricos. Imposible, imposible, porque justamente creo que 2 empresas automotoras dijeron que era imposible hacer eso y que no lo iban a hacer porque justamente trabajar con auto eléctrico es mucho más caro y no les deja tanta rentabilidad. Y justamente no hay ningún incentivo de parte del Estado para fomentar la compra de autos eléctricos. Entonces, Chile no puede hacer ese tipo de programas o proyectos donde se haga un incentivo que involucre a la empresa, porque Chile no puede elegir su empresa. Más encima con este tema de que si Chile, el Estado hace algo que no le gusta a las empresas llegan y se van. Peor todavía, o sea, las empresas pueden estar matando nuestro ecosistema, matando nuestro recurso natural. El Estado va a decir, por favor, no maten nuestro recurso natural. La empresa dice, bueno, me voy entonces, quédate con 200 trabajadores, 2000 trabajadores sin pega. Entonces, ¿qué hace el Estado? Le da pega a 2000 personas, o sea, fomenta que haya 2000 personas mientras matan el recurso natural. Pero claro, va a haber un momento que la naturaleza no aguanta, el recurso natural no aguanta, que se va a acabar porque los recursos naturales se acaban y la empresa igual se va a ir cagando y van a quedar igual 2000 trabajadores sin empleo. La empresa va a ganar, la empresa va a sacarle toda la plata que tiene el país en recursos naturales, van a quedar 2000 trabajadores en la calle y el Estado va a quedar con 2000 trabajadores en la calle, sin empresa y con un patrimonio natural muerto. Y la empresa claramente se va a otro país con el bolsillo lleno. Entonces,
¿Cómo se soluciona eso? Lo que se esperaría, o lo que se espera sobre el tema de los proyectos, a largo plazo, porque la ciencia, como dije, son proyectos a largo plazo, las investigaciones científicas y la capacidad científica no se hace justamente de un día para otro, ni en un año, ni en 2 años. Se hacen de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 años son las investigaciones científicas. Entonces, ¿cómo se espera que exista un candidato presidencial que tenga su fundamento científico, que tenga su proyecto científico, y después llegue otro y saque ese proyecto científico o lo tire a la basura? Yo lo que esperaría es que la ciencia unifique en este punto a la política y a la ideología y a los procesos sociales, justamente porque se esperaría que el científico revisara datos, revisara estadística, revisara números, revisara teoría y no revisara puntos de vista, etcétera. Sino que si existe un problema medioambiental, la solución sea netamente científica y no política. Porque justamente no hay una unificación política aquí en Chile. Pero por eso yo apunto a una unificación científica en lo político. Y para terminar, los candidatos negacionistas de la ciencia no deberían tener candidatura. Así de simple. Los candidatos presidenciales que son aliados, amigos, han conversado y lo conversan como si fuesen amigos de toda la vida, que tienen, que su opinión es que las ciencias naturales, que el cambio climático es marxismo cultural y otras estupideces, no debiesen ser candidatos a la presidencia. Son personas muy estúpidas. Así que eso sería todo. Esos son los puntos más importantes, según yo, del debate. Cualquier cosa, en la descripción voy a dejar el link del debate, etcétera.